Bon día, este el 21º vídeo de Después de Viejo Youtuber, donde vamos a tratar el estándar Palabau de Historia de España que reza relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto internacional. Esto es ver un poco cómo evoluciona la dictadura franquista a través un poco de la situación internacional y viendo también entonces cómo la dictadura da respuesta a esa situación. Bien, como ya vimos, el régimen franquista es cambiante, hay una serie de elementos comunes, pero evoluciona precisamente para adaptarse un poco al contexto internacional y garantizar así su supervivencia política. Conoce, por lo tanto, varias fases que en cierta medida ya fuimos analizando en vídeos anteriores, pero en lo que respecta a la política exterior, íntimamente ligada evidentemente con la política interior, pues entonces lo que podemos distinguir efectivamente son una primera fase, que son los años de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez también, bueno, se subdivide porque digamos que del 39 al 43, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, España se declara un país no beligerante, es decir, no participa en la guerra, pero ayuda a estos, es decir, no es lo mismo que la neutralidad. Entonces ese estatus de no beligerancia, la propia dictadura lo entiende como una situación provisional hasta que mientras se negocia con las fuerzas del eje la participación de España en la guerra. Es importante señalar esto. Franco quería participar en la Segunda Guerra Mundial al lado del eje. Lo que pasa es que si no llegó a darse fue porque no se llegó a un acuerdo en las negociaciones, que se concretaron básicamente, bueno, o se intentaron concretar más bien, en dos reuniones a más alto nivel, una en Hendaya en 1940 con Adolf Hitler y otra en Bordiguera en el año 41 con Benito Mussolini. Pero lo que ocurrió fue que España pedía demasiado a cambio de lo que podía aportar. Era un país, bueno, tenía un ejército victorioso, pero bueno, en un país absolutamente destrozado con una economía muy débil. Y además con un atraso tecnológico notable respecto a la de sus aliados o potenciales aliados. Y a cambio pedía prácticamente todas las colonias francesas en el norte de África en un momento en el que Alemania intentaba ganarse la colaboración máxima del gobierno del mariscal Pétain. Por lo tanto, por eso no se llegó a dar esa participación española en la guerra, aunque la forma que tuvo Franco de sí participar, aunque fuera un poquitín de forma secundaria en el conflicto, fue a través a partir del año 1941, cuando se produce la invasión alemana de la Unión Soviética, pues el envío de una división de voluntarios, de unos 40 y tantos mil voluntarios, que unos eran voluntarios y otros eran un poco menos voluntarios, que fue la llamada División Azul, ¿vale? Bueno, completada también con una bueno, flotilla aérea llamada también la Escuadrilla Azul, el azul evidentemente por el color de la camisa de los falangistas. A partir del año 42, cuando cae Serrano Suñer, que es el más ministro de Asuntos Exteriores y más entusiasta partidario de la participación en la guerra al lado del eje, y sobre todo cuando en el año 43 la cosa empieza a pintar bastante mal para Alemania y sus aliados, España pasa a adoptar el estatus de neutral. Ya no es lleno beligerante, ahora yo soy neutral. Y entonces se procede también a la repatriación de la División Azul y de la Escuadrilla Azul, aunque hay un núcleo de voluntarios que van a constituir la llamada Legión Azul, que se van a rolar en las SS y que van a participar del lado de la Alemania nazi hasta el final de la guerra en el año 45. Bien, en el año 44 la liberación de Francia por parte de las tropas aliadas supone, bueno, un momento de mucha inquietud hacia la dictadura franquista, porque entiende que ese puede ser el inicio, digamos, que los aliados no se queden solo en liberar Francia y que procedan también a liberar a España. Y de hecho, bueno, esa amenaza parecía que se iba a poder materializar a través de la invasión del Valle de Arán, que luego veremos en su momento, pero y que efectivamente no fue así. Una vez acabada la guerra, en el año 45, pues lo que tenemos es una fase de aislamiento total del régimen del año 45 y el año 50. En esta segunda fase lo que vemos es como en el año 1946 la recién creada Organización de las Naciones Unidas adopta una resolución por una amplísima mayoría en la que condena al régimen español por considerar que es un régimen fascista, literalmente, bueno, pues directamente vinculado a las derrotadas potencias fascistas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces le pide a todos sus integrantes de la ONU que retiren los embajadores y que, bueno, que hagan un bloqueo económico al régimen fascista español. Los únicos que apoyaron abiertamente
a la dictadura en aquel momento fueron pues lo que quedaba, digamos, de potencias filofascistas en el mundo, que eran pues, Portugal, Estado Nuevo de Salazar, y la Argentina de Perón, que no era propiamente un Estado fascista, pero bueno, digamos que tenía cierta querencia, vamos a decirlo así, y que va a ser el sostén fundamental de España en los 5 años de bloqueo económico que van a venir a raíz de esa resolución. Se retiran embajadores, y repito, ese embargo económico se sobrevive gracias fundamentalmente al comercio con la Argentina peronista. Los vientos internacionales cambian porque la Guerra Fría, que se desata entre Estados Unidos y sus aliados, y por un lado, y la Unión Soviética y el campo socialista por el otro, pues tiene como resultado que al final Estados Unidos, que bueno, en el 45 tampoco se había opuesto de forma demasiado entusiasta al régimen franquista, pues determina que, después de todo, lo importante es que el Estado franquista es un Estado anticomunista y que el conflicto mundial ya no es entre fascismo y antifascismo, sino entre comunismo y anticomunismo, y que por lo tanto el régimen de Franco está en el lado bueno, que es el lado anticomunista. Entonces, a partir del año 50, del año 50 al 59, se abre una nueva etapa en la que, aprovechando ese contexto de la Guerra Fría, pues Estados Unidos empieza a mirar a España con otros ojos, mirando además su posición estratégica pues entre como, digamos, llave del Mediterráneo y a la vez como zona pues a mitad de camino entre Europa y África. Y eso hace que, aunque España no entre en la ONU porque no la dejan entrar, que la ONU, perdón, la OTAN, que se había creado en 1949, pues ya en el año 50 la ONU, digamos que revoca la resolución del año 46 y empiezan a volver los embajadores a instancias un poco de Estados Unidos. España se empieza a beneficiar de una especie de plan Marshall en diferido, de ayuda militar norteamericana, con lo cual eso también sirve para paliar la difícil situación económica de esa eterna posguerra de la que no se acababa de salir. Y ya en el año 53 se consigue un gran éxito diplomático. Bueno, por un lado se firma un concordato con la Santa Sede, pero fundamentalmente se firma un tratado militar con Estados Unidos para la instalación de bases militares supuestamente conjuntas hispano-norteamericanas, pero en realidad bases militares norteamericanas en suelo español, que bueno, todavía está. En el año 55 se da un paso más en esa dinámica de distensión de España con el resto del mundo capitalista, cuando España ya vuelve formalmente a la Organización de las Naciones Unidas y además empieza a ingresar a partir de ahí en cascada a una serie de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o lo que sería el antecesor de la OCDE. Ya siguiendo un poco esos ritmos internacionales y buscando esa, bueno, pues cierta, si no homologación, por lo menos un tratamiento en pie de, bueno, de normalidad con otras potencias europeas y Estados Unidos, pues España también se apunta un poco a la dinámica descolonizadora que en ese momento ya está recorriendo África. Por eso en 1956 España, junto con Francia, le da la independencia a Marruecos, es decir, renuncia al protectorado que tenían conjuntamente sobre el reino alauita. Aunque no renuncia a una parte de territorio marroquí que todavía conservaba, que era Sidi Ifni, que lo cual se va a traducir en una corta guerra colonial mantenida en España prácticamente en secreto, que entre finales del 57 y principios del 58, que dejó pues, unos 400 muertos entre soldados españoles de reemplazo, que estaban haciendo el servicio militar allí. A partir del año 59, del año 59 hasta el 74 más o menos, sería también un poco coincidiendo con la época dorada a nivel económico del franquismo, pues era también una especie de época dorada en cuanto a homologación internacional. Porque en el año 59, es muy importante, España recibe la visita del general, bueno, del presidente Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, una de las pocas visitas que recibió Franco durante los 40 años que estuvo en el poder, que además tampoco viajó mucho porque tampoco lo invitaban a visitar ningún sitio, y entonces esa visita de alguna forma supone el espaldarazo definitivo de Estados Unidos a España como aliado en su lucha contra el comunismo internacional. Aún así, por ejemplo, en el año 62, España se intenta adherir a la recién creada Comunidad Económica Europea, pero no la dejan, pero aún así le dan un tratamiento a partir de los años 70, digamos, de socio preferente,
que permite, bueno, una cierta asociación y por lo menos también de cara a la opinión pública interna vender la imagen de un país completamente normalizado a nivel internacional. En el año 68, España también se suma con retraso a la descolonización de la África subsahariana y le concedió la independencia a Guinea Ecuatorial, que era pues nada, de lo poquísimo que quedaba. Y también, bueno, renuncia definitivamente a Sidi Ifni, el último territorio marroquí que le quedaba en sus manos. Solo únicamente va a quedar el Sáhara Occidental. Sin embargo, a partir del año 74 se inicia una nueva etapa de aislamiento, motivada fundamentalmente por el endurecimiento represivo del régimen como un intento de controlar la situación interna que se empieza a resultarle preocupante y además a raíz de la Revolución Portuguesa, pues al desaparecer el último socio, digamos, de verdad que le quedaba a la dictadura franquista, pues el aislamiento va a resultar cada vez mayor. Lo que pasa es que es verdad que la dictadura ya no tiene esa capacidad de maniobra que sí tenía en años anteriores. La dictadura franquista era un anacronismo histórico absoluto. De hecho, la última gran manifestación de adhesión a Franco, que se da como consecuencia, vamos, a raíz de la protesta del gobierno español contra las protestas internacionales por los fusilamientos de septiembre, se realizó una manifestación en octubre del 75 que para la opinión pública internacional resultaba como algo absolutamente marciano, diría, anacrónico, el hecho de ver la Plaza de Oriente llena de manifestantes con toda la parafernalia fascista en pleno año 75, 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por eso, cuando en unos días después, bueno, unas semanas después, se produzca la famosa Marcha Verde de Marruecos, lo que demuestra es ya la enorme debilidad política española en la arena internacional cuando el régimen se va a ver obligado en sus estertores a renunciar a lo que formalmente era una provincia española a todos los efectos, como era el Sáhara Occidental. Hasta aquí, ¿y qué os parece?